Buenas tardes, el tema de la sesión del día de hoy se trata acerca de costos de producción conjunta. Costo de producción conjunta es aquel que representa los costos de unos o varios procesos que dan como resultado dos o más productos diferentes en forma simultánea. Estos costos no se pueden identificar o relacionar fácilmente con los productos obtenidos. El término producto, entonces, el producto describe a cualquier bien que tenga un valor de ventas positivo u otro que capacite a la empresa a incurrir en costos para utilizarlo en otro proceso como insumo. Los productos finales de un proceso de producción conjunto se pueden clasificar en dos categorías generales. El primero de ellos es productos que tienen de valor positivo en las ventas y el segundo es productos que tienen un valor de ventas en cero. Entonces, por ejemplo, extracción de petróleo, entonces hay una parte que es gas natural y agua. Coproductos. ¿Qué es un coproducto? Cuando con la materia prima y la mano de obra utilizada en uno o varios procesos se obtienen dos o más productos diferentes de forma simultánea y estos se consideran de igual importancia ya sea por las necesidades que cubren o por su valor comercial en relación con la producción total que se tiene. Los subproductos, cuando hablamos de subproductos, estamos hablando de cuando, por ejemplo, con materia prima y la mano de obra utilizada en unos o en varios procesos, se obtienen dos o más productos diferentes en forma simultánea y uno de ellos se considera de importancia secundaria en relación con los productos principales. Entonces, siendo así, son el resultado incidental que ocurre en el proceso de manufactura de productos principales. Su valor de venta es de menor importancia en comparación con el de los productos principales y la participación que tiene en la producción total es reducida. Entonces, son las características de los subproductos. Entonces, en una producción conjunta tenemos varios procesos. Entonces, proceso 1, proceso 2 me da un costo conjunto. De esto puede partir un coproducto A, coproducto B, coproducto C, subproducto X, proceso M, no dañino y se elimina. Entonces siempre va a ser una producción conjunta para sacar varias cosas. Entonces en este caso, ejemplo de producción conjunta, entonces la caña de azúcar. De la caña de azúcar sacamos coproductos y subproductos. Entonces tenemos la melaza, entonces que viene siendo la misma miel, y el azúcar. Entonces de la melaza sacamos edulcorantes, alimentos para animales. De la fibra del azúcar podemos sacar, digamos, lo que es de la caña de azúcar, la fibra para papel, para fertilizantes. Entonces, normalmente en la industria, por ejemplo, en una fábrica de harina, ¿cuál sería el coproducto? La harina blanca, la harina de calidad media, el germen de trigo y el subproducto sería la fibra. En una industria de empacado de carnes, el coproducto sería la carne, el cuero, los fertilizantes, la gelatina, la grasa y el subproducto sería el pelo y los desechos para fertilizantes. En un despepitado de algodón o en una empresa de algodón, el coproducto sería la fibra y el subproducto sería la semilla del algodón. En la pesca, cuando hablamos ya de la pesca, estamos hablando por ejemplo, del coproducto sería el pescado fresco, el enlatado, la comida de pescado, el aceite de pescado, y en la parte del subproducto sería ya la parte fertilizante. En el producto de semilla de algodón, entonces encontramos que el coproducto es el aceite de semilla de algodón y el subproducto es la cáscara o la cáscara borra. Entonces los productos lácteos se pueden desprender como coproducto la crema, la leche entera, la leche descremada, la mantequilla, el yogur, el queso, todo lo que se derive de productos lácteos, y el subproducto vendría siendo el suero. Entonces cuando en los enlatados de frutas, entonces vendría siendo el coproducto las frutas en almíbar y los jugos, y el subproducto el desecho de jugo y la pulpa. En las operaciones de aserraderos o de carpinterías vendrían siendo lo que el coproducto vendría siendo muebles, maderas de primera, maderas de segunda, y el subproducto vendría siendo aserrín y los trozos de madera. Es decir, que de un proceso nos van a salir dos productos, uno más importante que otro.
¿Cuál es el método para asignar los costos conjuntos a los coproductos? Entonces el primer método es método de asignación con base en unidades producidas, volumen de producción. Entonces se da asignación de costo conjunto es igual a costo conjunto dividido las unidades de producción total, por las unidades total de producción. El segundo método de asignación es el precio de venta. Entonces la asignación de costo conjunto es igual a costo conjunto dividido valor del mercado total. Y el tercer método, considerando a qué se dedica la empresa, entonces si es una industria alimenticia de pollo, las piezas; si es una industria alimenticia de res, el kilo. Entonces para el método para asignar los costos conjuntos a los subproductos, entonces el primero de ellos es: los productos son sometidos a un proceso posterior para su transformación, entonces se aumentan los costos conjuntos. Los productos son sometidos a un proceso posterior para su eliminación, es el llamado costo ecológico, y se aumenta el costo del conjunto. En la tercera, la venta se trata como otros ingresos, y en el cuarto, la venta se trata como reducción de los costos conjuntos. Cuando hablamos de costeo ABC, entonces es aquel que es Activity Based Costing, que son actividades basadas en costeo. Entonces este tipo de costeo, entonces la administración basada en un valor, que es el Value Management, se enfoca en ofrecer el máximo valor a clientes, accionistas, integrantes de la empresa y la comunidad en general. Y para lograrlo, todas sus actividades se centran en generar unas acciones que tengan un valor que genere flujo efectivo, de manera que los beneficios sean muchos mayores que los costos. Entonces en un costeo ABC se busca incrementar el valor agregado en beneficio del cliente, incrementar las utilidades de la empresa a través del valor agregado que se le proporciona al cliente. Entonces esto es con administración con base en las actividades, lo que se le llama costeo ABC. En una teoría de valor encontramos la fuerza que atrae a las personas hacia objetos o servicios. Entonces el valor se percibe subjetivamente, y obviamente va a motivar a las personas a adquirir objetos que satisfacen sus necesidades. Entonces es una herramienta que nos va a permitir que las empresas sean competitivas, que tengan una producción eficiente, una distribución de bienes y servicios de alta calidad y de bajo costo, que satisfagan necesidades de los clientes. En una cadena de valor hay que tener en cuenta que hay un desarrollo de productos, entonces todo tiene un paso. Entonces hay una planeación, hay un control y hay una dirección. Hay unos procesos de soporte que me llevan a tener un desarrollo de productos, una logística para el cumplimiento de la demanda de parte de nuestros clientes y un servicio al cliente. Los pasos en la cadena de valor. En los pasos de la cadena de valor, entonces hay una serie de pasos. Entonces el primero de ellos es definir la cadena de valor de la empresa, asignando costos y activos a cada uno de los procesos. El segundo es definir generadores de valor, entonces value drivers, son generadores de valor de cada uno de los procesos. Identificar los generadores de costo, entonces cost drivers de cada uno de los procesos. Y por último, explorar las posibilidades de lograr una ventaja competitiva en el mercado. Ejemplo de una cadena de valor en una empresa. Entonces tenemos la parte de proveedores y tenemos la parte de clientes. En la parte de proveedores tenemos que tener una investigación y desarrollo, un diseño, una producción, una mercadotecnia, para saber cómo se puede llevar a cabo una cadena de valor en una empresa. Cadena de valor, por ejemplo, en la industria del pan. Entonces tenemos varias cosas, entonces en la cual se ve el cultivo del trigo, la molienda y transporte del trigo, la fabricación del pan, distribución del pan y el consumidor final. Entonces hay que tener en cuenta cada uno de la cadena de valor, cada uno de los pasos que hay y que se debe presentar en cada uno de los procesos industriales. Entonces, cadena de valor en la industria de las telas. Entonces tenemos el cultivo del algodón, el transporte y la comercialización del algodón, tenemos la fábrica de hilos, la elaboración de telas y mallas, la confección y elaboración de prendas de vestir, la distribución y venta de prendas de vestir.
En un modelo genérico de valor basado en Porter, Norton y Kaplan, entonces tenemos como principal la necesidad del cliente y ya se identificó. Hay un ciclo de abasto que es en el momento en que se da abastecimiento a lo que se necesita, la logística de entrada, un ciclo de operaciones que es las operaciones, la parte operacional o manual, la parte de transformación y un ciclo de ventas que es la logística de la salida y la venta y servicio postventa. Entonces, al final de todos estos ciclos de abasto, de operaciones y ciclo de venta, encontramos la necesidad del cliente satisfecho. Entonces, hay que contar con las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, la infraestructura, el factor humano, la innovación. La cadena de valor, entonces la parte de abastecimiento incluye las funciones de compras, contacto con proveedores, cotizar diferentes opciones, buscar opciones de proveedores sustitutos. En la parte de logística de entrada encontramos lo que tiene que ver con comprender todos los esfuerzos necesarios para hacer llegar la mercancía del proveedor a sus oficinas, a la bodega o a la fábrica. Entonces en esta parte se incluye la administración de transporte, la asignación de rutas, la optimización de choferes. En la parte de operaciones y transformación comprende todos los esfuerzos que tiene que realizar para tomar los insumos y convertirlos en productos o servicios para entregar al usuario final. En la logística de salida obviamente va a comprender todo aquello relacionado con la entrega del producto o el servicio al cliente. Dentro de esta sección obviamente se va a incluir toda la parte de distribución, de rutas de entrega, de medios de envío a otras regiones, exportaciones, importaciones, etcétera. Entonces, el servicio postventa, ¿qué incluye? Incluye todo el soporte necesario para apoyar al cliente en el uso del producto o servicio. Todo aquello que ocurre después de la venta, entonces el soporte técnico, que ocurre después, la aplicación de la garantía, los cursos y manejos, las quejas, los reclamos, las observaciones. Entonces, en el método de costeo ABC, que es costeo basado en actividades, entonces se basa en una herramienta desarrollada a principios de los 90 por Robert Kaplan y Robin Cooper. El costeo ABC facilita obviamente el proceso de toma de decisiones, así como el diseño de estrategias de la empresa, al ofrecer información más exacta y confiable acerca de la asignación, lo que los sistemas tradicionales determinan de manera arbitraria. El análisis de una empresa se basa en funciones, en procesos y en actividades. Entonces, la atención en los factores que provocan que los recursos se consuman en las actividades y la identificación exacta de los costos para facilitar las decisiones administrativas. Todos los costos son identificables en algún nivel, ya sea en una unidad de producto, es decir, materia prima, mano de obra, una tirada, costos de arranque o inspección, o vigilancia o supervisión, o en la fábrica misma cuando tiene que ver con salarios de mano de obra no identificada con un producto. ¿Cuál es el objetivo del costeo, del sistema de costeo ABC? El objetivo del sistema de costeo ABC es controlar y vigilar el desarrollo y el origen de los costos de cada producto para asignarlos de una manera adecuada, el cual va a dirigir su atención en el control de todos los recursos que tenga la compañía y que se consumen en la empresa a través de las diferentes actividades. ¿Cuáles son las recomendaciones para el costeo? Con base en actividades, en un detonador del proceso de mejoramiento. Entonces, lo primero que se debe hacer es identificar las actividades innecesarias, es decir, las actividades que no se tienen que hacer, que no son necesarias para llegar a la producción final. Lo segundo es analizar las actividades significativas, comparar una actividad con una similar de otra compañía o de otras áreas de la organización. Diferencias entre un costeo ABC y un costeo tradicional. Entonces, el costeo ABC utiliza bases en función de actividades relacionadas con los costos, como horas máquina, número de transacciones o de operaciones involucradas en una actividad específica, requisiciones de materia prima, órdenes embarcadas, número de inspecciones en los productos, horas de capacitación, y esto es para la asignación de costos. Y en un sistema de costeo tradicional
Para asignar los costos se utilizan las unidades producidas y las horas de mano de obra. Entonces, cuando vamos a hablar de la acumulación de costos en un costeo ABC, primero acumula los costos de cada actividad en una organización y luego aplica los costos de las actividades a los productos, servicios u otros objetos del costo. En la parte del costeo tradicional, primero se van a acumular los costos por departamento y luego los aplica a los productos, servicios u otros objetivos del costo. En la parte de la rentabilidad, entonces en el sistema de costeo ABC, lo que se busca es medir con mucha precisión la rentabilidad, entonces los clientes, los productos, las rutas de zonas geográficas, y en el costeo tradicional la rentabilidad no la considera, o sea, no es tan importante. En la parte del objetivo del costo, entonces en el costeo ABC es un costeo por actividades y en la parte del costeo tradicional es un costeo por productos. En los gastos de operación, en el costeo ABC se consideran los gastos de administración y ventas y en los costeos en el costeo tradicional, los gastos de operación no los consideran, los tratan como costos del periodo, no del producto como tal. Entonces no le asumen esos gastos de operación. En la asignación de costos, en un costeo ABC, se utilizan jerarquías en las actividades y generadora de costos, y en la parte de costeo tradicional, para asignar los costos se utilizan departamentos o bases de un prorrateo arbitrario. Entonces, ¿cuáles son las prácticas integrales de costo estándar, costo variable, procedimiento por órdenes de producción y proceso productivo? Entonces, los sistemas de costos, donde el procedimiento para el control de operaciones productivas tiene una parte de órdenes de producción y procesos productivos. En la parte de órdenes de producción hablamos de clases, ensambles y montajes. En la parte de procesos productivos hablamos de operaciones y de producción conjunta. En las técnicas de evaluación de las operaciones productivas, entonces se tienen históricos o reales, se tienen predeterminados que pueden ser costos estimados o costos estándar, y en la parte de métodos, entonces para obtener los costos se puede utilizar métodos tradicionales o variables, y para el control de los materiales, de la materia prima, se puede tener métodos completos, entonces inventarios continuos o perpetuos, e inventarios incompletos, entonces analíticos o al menorizados, tomados y calculados de una forma menor. El procedimiento de costos por órdenes de producción va a permitir reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada orden de trabajo determinado o en proceso, que normalmente se aplica generalmente a las industrias que producen los lotes con variación de unidades producidas. ¿Cuáles son estas características del procedimiento de costos por órdenes de producción? Entonces, las características que tienen es que tiene una producción por lotes, que la producción es variada, que la producción se hace generalmente sobre las especificaciones del cliente, es decir, los pedidos que nos realicen los clientes, las condiciones de productos flexibles, no es necesario esperar a que termine un periodo productivo para conocer el costo unitario, y la producción puede interrumpirse sin afectar la determinación de los costos unitarios. En las industrias clásicas donde se puede aplicar el procedimiento de costos por órdenes de producción tenemos las siguientes. Entonces tenemos la juguetera, la mueblera, la maquinaria, la fábrica de ropa, los equipos de oficina, la impresora, la ensambladora, la industria, la industria farmacéutica, los artículos de calzado, la industria del calzado. Entre otros. ¿Cuál es el procedimiento para el costo de qué? Para costos por procesos productivos. Entonces, en un procedimiento normalmente que permite las acumulaciones de los costos,
que se causan en cada etapa del proceso. Se aplican a aquellas industrias cuya transformación representa una corriente constante en la elaboración de un producto, en donde se pierden los detalles de la unidad productiva, cuantificando la producción por litros, metros o kilos. Entonces, refiriéndose a esta producción a un periodo determinado, se lleva a cabo el procedimiento por costos de procesos productivos. ¿Cuáles son las características de este tipo de proceso? Entonces, las características principales son, la primera es que tiene una producción continua y producción en masa. La segunda es que la transformación del material se lleva en uno o en más procesos. La tercera es que los costos se acumulan en el proceso al que correspondan. La producción estandarizada tiene condiciones de producción rígidas, ¿costos de qué? Costos de producción, costos promediados por centros de operaciones. Tiene obviamente una característica súper importante, es que acá es imposible identificar los elementos del costo directo, del costo directo en cada unidad producida. El siguiente es que requiere obviamente cuantificar la producción equivalente al final del periodo. El costo unitario se obtiene dividiendo el costo del total de producción acumulado en cada proceso entre las unidades equivalentes producidas de cada tipo de artículos que son homogéneos, es decir, que son iguales. El volumen de producción se cuantifica a través de medidas unitarias convencionales como son kilos, metros o litros. En las industrias clásicas donde pueden aplicarse este tipo de procedimiento de costos por procesos productivos encontramos las industrias cementeras, los petroquímicos, las cerveceras, las vidrieras, las fundiciones, las papeleras. Entonces, en este tipo de industrias es donde se pueden aplicar este tipo de costos por procesos productivos. Por ejemplo, acá hay una ilustración del diagrama del proceso de la cerveza, entonces en donde hay pasos del reposo, la fermentación y el cocimiento de la cerveza. Entonces el proceso, entonces el cocimiento, luego pasa a la fermentación, al reposo y al almacenamiento de la cerveza. Otro tipo de costos son los costos estándar. Los costos estándar son aquellos costos en los cuales está considerado como una técnica de evaluación de operaciones productivas que permite la determinación del costo unitario de manera que indique lo que debe costar un producto o servicio con base en la eficiencia del trabajo normal de una empresa. Entonces, los objetivos y los beneficios de este costo estándar: la información más oportuna, inclusiva, más amplia y oportuna, ayuda al control interno, implica la planeación, facilita la formulación de presupuestos, reporta las desviaciones que representan llamadas de atención. Entonces, los elementos básicos para la determinación, entonces hay una técnica presupuestal, hay una experiencia de costos estimados, los elementos de ingeniería industrial, las medidas de administración científica, las investigaciones, los instrumentos, el control interno absoluto. Entonces, ¿cómo se analiza de divisiones del costo estándar contra el costo real? Entonces, el precio, la cantidad y la capacidad. Entonces, en esto las desviaciones en materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. El impacto de las desviaciones en la utilidad. Entonces, en el gasto y en el ahorro. Entonces, en el gasto, el costo estándar es mayor que el costo real. En el ahorro, el costo estándar es menor que el costo real.
En los sistemas de costeos, entonces encontramos el sistema de costeo directo y el sistema de costeo absorbente. Entonces, en el sistema de costeo directo se considera los costos fijos de producción como costos del periodo. Se evalúan los inventarios solo con los costos variables. La forma de presentación del estado de resultados también va a cambiar. Entonces aporta un análisis marginal, ya que subraya el margen de contribución para cubrir lo que son costos fijos y la generación de utilidades. Normalmente los que proponen ambos métodos recomiendan esto para un uso interno. Entonces, al incorporar los costos estándar, este método no considera las variaciones por capacidad o volumen que tienen como fin determinar la capacidad instalada no utilizada. Este sistema, aparte de que los costos fijos de producción están más relacionados con el costo que con el nivel de producción, por lo cual se llevan al periodo, ya que esta variación no tiene un sentido. En el sistema de costeo absorbente, entonces, por ejemplo, se distribuye entre las unidades producidas, se incluye tanto costos fijos como costos variables. Las utilidades pueden ser cambiadas de un periodo a otro con aumento o disminuciones en los inventarios. Los que proponen normalmente ambos métodos recomiendan para uso externo, y al incorporar los costos estándar, este método considera todas las variaciones de un proceso de producción. De productos y que se venden por su valor residual o que se descartan. La contabilización de las unidades dañadas. Entonces, en todos los sistemas de contabilidad de costos deben desarrollarse un sistema de contabilización de costos por los artículos dañados. ¿Cuál es el deterioro normal de la mercancía dañada? Entonces, el deterioro que se genera a pesar de los métodos de producción eficientes se denomina deterioro normal, y sus costos se consideran inevitables cuando se producen unidades buenas y son por tanto tratados como un costeo de productos. Cuando son desperdicios asignados o aplicados a todas las órdenes de trabajo, entonces en el método 1 se efectúa una estimación del costo del deterioro neto normal, costo del deterioro normal menos cualquier valor residual estimado, y se incluyen en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación que se aplican a todas las órdenes de trabajo. Entonces, el inventario de unidades dañadas, que es el valor residual de las unidades dañadas, el control de costos indirectos de fabricación, el inventario de trabajo en proceso o orden de trabajo A. En el método 2, las órdenes de trabajo específicas, el deterioro normal se ignora en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación que va a aplicársele a las órdenes de trabajo. En el inventario de unidades dañadas, el inventario de trabajo en proceso de orden B. Entonces, el deterioro anormal. Entonces, el deterioro en exceso, de lo cual se considera normal para determinado proceso de producción, se determina deterioro anormal, el cual se considera controlable por el personal de línea o de producción y usualmente es el resultado de las operaciones ineficientes. El inventario de unidades dañadas, valor residual de las unidades dañadas, pérdida por deterioro anormal, costo de las unidades dañadas menos el valor residual, y el inventario de trabajo en proceso de orden en trabajo. Cuando hablamos de unidades defectuosas, hablamos de aquellas unidades que no cumplen con los estándares de producción y deben reelaborarse con el fin de venderlas como unidades buenas o mercancías defectuosas. ¿Cuál es la contabilización
de las unidades defectuosas. Entonces, la contabilización de las unidades defectuosas es la diferencia entre unidades dañadas y unidades defectuosas, en la cual las unidades defectuosas se reelaboran para ponerlas en condiciones de venta como unidades buenas, se venden como mercancía defectuosa, en cambio las dañadas se venden a valor residual. Las unidades defectuosas normales, entonces, son aquellas unidades defectuosas en un proceso de producción específico que pueden esperarse a pesar de las operaciones eficientes. Se denominan unidades defectuosas normales para contabilizar estas unidades que pueden utilizar estos métodos, que son los más comunes. Cuando se asignan a todas las órdenes de trabajo se realiza aquel estimado del costo normal de reelaboración, y se incluye en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación que se van a aplicar a todas las órdenes. Cuando los costos normales del trabajo se necesitan otra vez, estos se cargan al control de costos indirectos de fabricación porque sus costos ya han sido cargados al inventario de trabajo en proceso. Tenemos entonces el control de costos indirectos de fabricación, el inventario de materiales, la nómina por pagar y costos indirectos de fabricación aplicados. En la parte de cuando se asigna a órdenes de trabajo específica, entonces los costos de trabajo se ignoran en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación y que se aplicarán a las órdenes específicas. Cuando los costos del trabajo que se rehicieron son necesarios se cargan en el inventario de trabajo en un proceso para la orden de trabajo específica. Entonces tenemos el inventario de trabajo en proceso, la orden de trabajo A, el inventario de materiales, nómina por pagar, costos indirectos de fabricación aplicados. En las unidades defectuosas anormales es la cantidad de unidades defectuosas que excede lo que se considera normal en un proceso de producción, en el cual puede ser un proceso de producción específico y en el cual se denomina unidades defectuosas anormales. El costo total de hacer nuevamente las unidades debe encargarse a una cuenta de pérdida por unidades defectuosas anormales, ya que es el resultado obviamente de operaciones ineficientes y que no deben hacer parte del costo del producto. Y ya cuando pasamos a hablar de materiales de material de desecho, entonces estamos hablando de las materias primas que sobran de los procesos de producción y que no pueden reintegrarse a la producción para el mismo propósito, pero pueden utilizarse para un propósito o proceso diferente de producción o venderse a terceras personas. ¿Cómo se contabiliza el material de desecho? Entonces, un sistema de contabilidad de costos debe obviamente ofrecernos y debe proveernos un método para costear y controlar el desecho como se hace para las unidades dañadas y defectuosas. Entonces, una de las formas es asignar a todas las órdenes de trabajo. Entonces, el estimativo por la venta de desechos se considera en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Entonces, el asiento para registrar la venta de los desechos reduce el control de los costos indirectos de fabricación. Se tiene el efectivo y el control de los costos indirectos de fabricación. Entonces, la segunda forma es asignar a órdenes de trabajo específicas. Entonces, los ingresos que son estimados por la venta del desecho no se consideran en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Tenemos el efectivo y el inventario de trabajo en proceso u orden de trabajo. En un sistema de costos por proceso, entonces, normalmente este sistema de costos por proceso consiste en la acumulación de costos en departamentos, centros de costos o procesos.
El objetivo de este sistema es determinar cómo se asignaron los costos a los diferentes procesos productivos, teniendo como fin principal el cálculo del costo unitario de cada producto. Las características principales de este sistema se acumulan los consumos en centros de costos, se tiene en cuenta el inventario en proceso para cada centro de costo o departamento, el concepto de unidades equivalentes se usa para determinar el inventario en proceso, los costos unitarios se determinan por departamento, los costos unitarios y totales de cada departamento son calculados y analizados a través del uso de informes de producción.